Hoy vamos a hablar de diseños de investigación. Cuando uno hace una búsqueda, encuentra trabajos de investigación que tienen un diseño particular. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Podemos definir este diseño de investigación como el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales el investigador selecciona a los pacientes, recoge información, la analiza e interpreta los resultados. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Hay una pregunta inicial orientadora a toda investigación que se proyecta en un plan de trabajo, es decir, un diseño que se plasma en un documento llamado protocolo. El protocolo es un plan de trabajo, es un resumen del trabajo de lo que vamos a desarrollar finalmente. El objetivo de un estudio especifica el motivo por el cual se realiza la investigación y la hipótesis sugiere una interpretación anticipada. La hipótesis es una suposición, ¿verdad? Por ejemplo, pensás que hay más apendicitis en jóvenes que en adultos mayores. Entonces es una suposición. Una proposición dice que tiene que ser sometida a prueba para determinar su validez. Después del estudio vos a ver si se confirma tu hipótesis o finalmente se rechaza tu hipótesis. Pueden pasar esas dos cosas. La correcta elección del diseño está condicionada por los objetivos y la hipótesis propuestos por el entorno, por el presupuesto, por las premisas éticas. Todos los ítems que repercuten en la elección de tu diseño. Puede ser un diseño fácil, pero puede ser un diseño difícil también. Bueno, tenemos acá que según la finalidad de los estudios, tenemos estudios descriptivos, ¿sí? Se llevan a cabo con el único objetivo de describir uno más características de una población, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad, y solo proporcionan datos estadísticos. Luego tener los estudios analíticos, donde hay una comparación entre dos variables, ¿sí? En el estudio descriptivo hay una sola variable. En los estudios analíticos hay dos o más variables que se comparan entre sí, ¿sí? Dice, estos estudios son los que mejor se ajustan al objetivo de evaluar factores de riesgo para la salud, ¿sí? Entonces, evalúas, por ejemplo, la obesidad como factor de riesgo para diabetes. Y ahí tenés dos variables, la obesidad y las diabetes. Bueno, tenemos acá, según el control de asignación, tenés a los estudios observacionales. El equipo investigador no controla el factor de estudio, solo observas, medís y analizás lo que pasa. No tenés ninguna intervención. Y en los estudios experimentales, el equipo investigador es el que asigna el factor de estudio. Por ejemplo, vos querés probar un medicamento, entonces vos le das el medicamento al paciente y le vas controlando. Entonces, vos metiste mano ahí, ¿sí? En un estudio experimental, vos tuviste una influencia. Bueno, tenemos entonces, según la secuencia temporal, tenemos a los estudios transversales, que es en un periodo de tiempo, ¿sí? Se mide una sola vez, dice, por ejemplo, querés ver las neumonías en el Hospital Regional de Ciudad del Este en el año 2019. Es en un periodo de tiempo y una sola toma es la que se hace, se mide una sola vez. Y luego tener los estudios longitudinales, la población se monitoriza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, querés probar un nuevo medicamento y le das ese medicamento a los pacientes y le controlas en una semana qué tal están, le controlas en un mes, le controlas en 6 meses, le controlas en 2 años, le controlas en 5 años, le controlas en 10 años. Bueno, entonces son monitoreos que se van haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, tenemos acá, según la cronología, tenemos a los estudios retrospectivos. Como dijimos al primer ejemplo, son estudios que se hacen en el pasado. Neumonías en el Hospital Regional de Ciudad del Este en el año 2019 es un estudio retrospectivo, es algo que ya pasó. Y los estudios prospectivos, los datos son tomados a medida que van surgiendo. Por ejemplo, cuando querés probar un nuevo fármaco, le vas controlando a medida que pasa el tiempo y entonces es un estudio prospectivo. Y luego tenemos los estudios ambipectivos, que es una mezcla de los dos. Tenemos
los diseños observacionales, donde vos no influís en nada, solo observás, mirás lo que pasa. Y los diseños experimentales, donde vos metiste la mano, vos tuviste alguna influencia en el resultado, ¿sí? Entre los estudios observacionales tenemos los descriptivos, donde se informa prevalencia, solo datos estadísticos. Y tener los estudios analíticos donde existe una comparación. Ahí ya hay dos o más variables que tenés que comparar, ¿sí? Tenemos como ejemplo, tenemos el diseño caso y control. En el diseño caso y control hay dos grupos iguales, dos grupos de pacientes. Tenés 100 pacientes en un grupo y 100 pacientes en el otro grupo. Los dos son iguales, tienen la misma edad, viven en el mismo lugar, realizan las mismas actividades, pero un grupo es enfermo y el otro grupo sano. Entonces la pregunta es, si los dos grupos son iguales, ¿por qué uno enfermó y otro no? Entonces lo que haces es irte al pasado de los dos grupos, ¿sí? Y ves qué le pasó al grupo de enfermos para enfermarse que no le pasó al otro grupo. Entonces vos lo que ves es el pasado de esos dos grupos. Por eso es un estudio retrospectivo, porque mira el pasado. Hay búsqueda de factores de riesgo para ver por qué un grupo se enfermó y otro no. Se utiliza para patologías poco frecuentes y de lenta evolución, ¿sí? Luego tenemos los diseños de cohortes, ¿sí? En este diseño vos tenés dos grupos, 1 y 2. Esos dos grupos son iguales otra vez, mismas características, misma cantidad, y los dos grupos son sanos, ¿sí? Pero a este grupo de acá vos le vas a exponer a algo, ¿sí? Le vas a exponer a un ambiente tóxico, le vas a exponer a algo, ¿sí? Y le vas a ir controlando a lo largo del tiempo para ver si le pasa algo. Y le vas a comparar con este otro grupo que no le hiciste absolutamente nada. Entonces, vas a ir controlando a lo largo del tiempo qué le pasa a este grupo y a lo largo del tiempo qué le pasa a este otro grupo, ¿sí? Entonces van a ir comparando a lo largo del tiempo. Entonces, por eso este estudio es prospectivo, es longitudinal a lo largo del tiempo. Evalúa también factores de riesgo, pronóstico e incidencia, porque aquí van a ir apareciendo nuevos casos de enfermedad y eso es la incidencia, ¿verdad? Por eso mide la incidencia también. Bueno, finalmente tenemos los diseños experimentales. Aquí se aplica una intervención, por ejemplo, dar un nuevo medicamento. Es prospectivo porque se hace a futuro. Y es analítico porque vos vas a hacer una comparación entre dos variables, ¿sí? Entre los experimentales tenemos el ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿sí? Que es el mejor de todos. Dice que controla la intervención o factor de exposición del estudio, por ejemplo, cuando querés probar un nuevo medicamento. Dice, el objetivo final será evaluar los efectos de la intervención para tratar de establecer una relación causa-efecto. ¿Qué relación tienen las variables? ¿Sí? Un medicamento en relación a una enfermedad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vos tenés una muestra, tenés mil participantes. Y 500 tienen que venir aquí en el grupo tratamiento y 500 tienen que venir aquí al grupo control. Entonces vos tenés tu muestra, entonces viene una persona, tiras tu dado y uno viene acá, viene otra persona, tiras tu dado, otro viene acá y así vas a ir repartiendo. Entonces lo que hace esto es que las dos muestras sean iguales.
el grupo que está en tratamiento debe ser igual al grupo control. Tienen que tener los dos grupos las mismas características. Por eso se hace la asignación aleatoria, o sea, al azar, a la suerte, ¿verdad? Unas personas van a pertenecer al grupo de tratamiento y otros al grupo control. Entonces vos tenés el presente de esos dos grupos y le vas a estudiar nuevamente en el futuro. Por eso es un estudio prospectivo, porque le vas a ver en el futuro. Vas a controlarle en una semana, en un mes, en 6 meses, en un año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, no sé, ¿verdad? Entonces le vas controlando a futuro y ahí vas viendo el resultado de esos dos grupos. En el grupo control generalmente se le da algo que se llama placebo. Vos le decís al paciente, te voy a dar un medicamento, pero lo que le das es almidón, es maíz, es cualquier cosa que no tiene ningún efecto en realidad, pero él piensa que está recibiendo un medicamento. Entonces, bueno, esa es la idea. La aleatorización es la clave del ensayo clínico, tal es así que el título de este tipo de diseño encontramos el término aleatorizado o randomizado en la literatura inglesa. Consiste en la asignación no predecible de los participantes, o sea, cualquiera puede pertenecer a cualquiera de los dos grupos, tanto del tratamiento como del control. La aleatorización se complementará con el enmascaramiento o cegamiento con el mismo objetivo, evitar el error sistemático o sesgo. ¿El cegamiento qué es? El cegamiento es un aspecto fundamental para impedir la influencia de la subjetividad. Se mantienen ciegos tanto a los participantes como a los investigadores con respecto a la intervención, ¿sí? Entonces la idea es que nadie sepa si el paciente toma el remedio, el tratamiento o está tomando el placebo nada más. Entonces nadie sabe nada, entonces no podés tener ningún error de subjetividad. Puede ser simple ciego cuando solamente los participantes desconocen la intervención que recibe cada uno, no saben si es el tratamiento o es el placebo lo que reciben. El doble ciego es cuando los investigadores y los participantes desconocen a qué grupo fue asignado, nadie sabe nada. Y el triple ciego, además de los anteriores, el encargado de analizar los datos o que tiene la responsabilidad de tener el estudio, también desconoce la asignación, ¿sí? Entonces nadie sabe absolutamente nada de lo que pasa. Y bueno muchachos, aquí llegamos con esta clase. Fue un placer realmente compartir con ustedes este año. Un año atípico, por cierto, para todos. Un año difícil tal vez. Pero bueno, con nuevos aprendizajes para todos, creo yo. Así que nada, desearles éxitos en lo que va del año. Y bueno, nos vemos seguramente en el tercer año nuevamente. Saludos a todos y que les vaya